vamos a leer un versículo en las Escrituras. Isaías capítulo 6. Cuando lo tenga, diga amén. Ahí está, mire. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Otra traducción dice: ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a repetir la última frase todos juntos. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más. Hemos leído tu palabra, Señor Jesucristo. Rogamos que seas tú, Señor, el que hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control completo, absoluto, Señor, y que seas tú, Señor, el que te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dígale a su vecino, dígale, yo le estoy diciendo al Señor: envíame a mí. Dígale a su vecino, dígale, le estoy diciendo al Señor: envíame a mí. Ocupen su lugar, hermanos, dándole la gloria a Jesús. Alabado sea Jesucristo. Hermanos, ahorita que dijeron de Jesús González, estudiando un poquito y preparando este pensamiento, ¿qué día fue el día martes, hermano José? ¿Dónde está el hermano José? ¿No está? Okay. Un día de esta semana, no me acuerdo si fue martes o miércoles, fuimos a visitar a este joven que hace meses atrás le habían detectado problemas con sus pulmones. Y esta es la segunda vez, hermanos, que me sucede en el hospital, donde cuando en el momento que llegamos, miramos al papá de este joven, hermanos, desesperado, como cuando una persona que no tiene esperanza, donde, ¿verdad?, se le salían sus lágrimas y una cosa que decía: si se va mi hijo, ¿qué voy a hacer sin él? Eran las palabras de él. Y eso, hermanos, en parte me hizo a mí pensar y me hizo recapacitar, porque no me recuerdo si hace como 3 meses atrás, 4 meses, fuimos con el hermano Keles también a visitar a otro hombre, precisamente en el mismo hospital, donde cuando llegamos, a los minutos después llega el doctor y le dice: usted ya no tiene más esperanza. Y lo que más a mí me conmueve, hermanos, es que cuando una persona, hermanos, muere, fíjense bien lo que le voy a decir, yo no me preocupa que muera la persona. Porque la Biblia dice muy claramente que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea, la persona, Dios ya lo ha determinado que tarde o temprano, sirva la persona a Dios o no sirva la persona a Dios, la persona va a morir. Lo que es mi preocupación o mi pensamiento principal es que si aquella persona muere habiendo servido a Jesús. Por eso, hermanos, el apóstol San Pablo, cuando habla acerca de esto, que habla de la muerte, dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá consigo Jesús a los que durmieron o a los que murieron en él. O sea, el que muere sirviendo al Señor, hermanos, tiene esperanza. Les decía el día jueves en uno de los estudios, les decía, porque el hermano me dio la noticia y le digo, y eso pues lo traigo fresco. Fue el siguiente día cuando me notificó que este joven falleció. Y les decía, la persona, ¿verdad?, que no tiene la esperanza en Dios. Yo le quiero hablar a usted, número uno, a usted que no le ha entregado su vida a Jesús. La persona que muere, que no tiene esperanza en Dios, si muere, para esa persona es la mayor pérdida de su vida. Porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. En el momento que la persona muere, si se fue con Jesús, esa persona ya no tiene más esperanza. Mas sin embargo, el que le ha entregado su vida a Jesús y ha hecho a Jesús el Señor de su vida, la muerte no es una pérdida. La muerte viene a ser una ganancia. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que Pablo lo dice muy claramente con esta fe y esta confianza en el Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, tomando en cuenta esto, hermanos, algo que me llamó la atención, que quise yo mirar, estaba mirando lo siguiente, hermanos. La población, fíjese bien lo que le voy a decir, cada día vamos creciendo más y más. O sea, la población no va disminuyendo, la población va creciendo. Por ejemplo, para que desde la creación del hombre hasta, de acuerdo a los censos, hasta el año 1800 de nuestro tiempo, fue que se pudo completar el primer billón de personas. O sea, ¿cuántos años tardó? Alguien dijo, ya llovió. Muchos años tardó para que se completara 1 billón de personas. Pero en los últimos 15 años, actualmente somos casi 7.4 de billones de personas. ¿Cuántos? 7.4 billones de personas. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Entre más personas nacen, también más personas mueren. Escuche lo siguiente. Nada más en lo que va de este año, hoy estamos aquí, a 23, 24, bueno, esto lo saqué el día de ayer. En lo que va de este año, fíjense bien, han nacido 8.666.000 personas y 42. 8.666.000 personas. El día de ayer nacieron 39.000, me imagino cerca de 40.000 personas en un solo día. Pero, aquí es donde viene el pero. En lo que va del año han muerto 3.629.000 personas. En los 23 días que va del año. El día de ayer murieron 16.441 personas. Mi pregunta, ¿cuántas se fueron con Cristo? Esa es la pregunta que yo me hago. Ahora, cuando nosotros, hermanos, entendemos esto, como dije, ¿verdad? La población no va disminuyendo, sino ¿va qué? Va aumentando, va creciendo. Entonces, nosotros hay una cosa que debemos de tomar en cuenta y considerar, hermanos, que la tarea, fíjese bien lo que le voy a decir, la tarea para los hijos de Dios cada día es mayor. Porque si en 1800 era 1 billón de personas, y hasta para contarlas se me hace mucho, como dije, actualmente son 7.4 billones de personas. Ahora,
En ese número que nosotros podemos mirar, yo quiero que usted y yo entendamos lo siguiente. La persona, como dije, la Biblia tiene declarado muy clara y firmemente, está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. O sea, no hay escape. Pero lo principal que quiero que usted y yo consideremos es que, por ejemplo, usted se ponga a pensar y acuérdese de una cosa. Lo que no les terminé de decir fue esto, que cada 6 segundos nace una persona y cada 13 segundos muere una persona. O sea que la cosa está. Ahorita en lo que les he hablado en los pocos minutos, ya nomás échele cálculos cuántas han nacido y cuántas han muerto. Y no se sorprenda que el siguiente pueda ser usted o puede ser yo. ¿Sabía usted? Porque mire, este joven tenía escasamente 23 años. Cuando me paré yo allí a orar por él, hermanos, se me vino a mi mente luego la imagen de mi hijo. Dije, este pudiera ser mi hijo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a considerar estas cosas, hermanos, nosotros tenemos una grande responsabilidad delante de Dios. Tenemos una grande responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, hermanos, que número uno, el gobierno no lo puede hacer. Las instituciones sociales de ayuda social no lo van a poder hacer. Las escuelas no lo pueden hacer, solamente lo puede hacer los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios, hermanos, somos los que Dios por un lado nos ha dejado este privilegio, pero sobre todas las cosas nos ha dejado esta grande responsabilidad. El profeta Isaías, cuando hace la pregunta, dice, después oí la voz del Señor. ¿Cuántos de ustedes cuántos queremos oír hoy la voz del Señor? Cuando el profeta dijo, después oí la voz del Señor que decía, esto era lo que el Señor decía haciendo una pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es la pregunta que el profeta hace. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta pregunta, hermanos, vemos que el profeta llega un momento, fíjese bien lo que le voy a decir, el profeta le empieza, vamos a decir, si miramos nosotros, cuando el profeta Isaías está, vamos a decir, escuchando esto, cuando dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Déjeme decirle una cosa. ¿Quién podrá hablarle a sus familiares de Jesús? ¿Quién podrá hablarle a sus vecinos de Jesús? ¿Quién podrá hablarle a sus compañeros de trabajo de Jesús? ¿Quién podrá hablarles a todas aquellas personas que usted y yo vamos conociendo? La pregunta es, ¿quién le podrá hablar? El profeta Isaías, hermanos, cuando vemos nosotros, desde el inicio del capítulo, dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vemos una cosa primeramente, hermanos, como Isaías, cuando dice, vi yo al Señor, no precisamente quiere decir que Isaías vio a Dios literalmente. Dios nos habla a nosotros, escuche bien, Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras. Dios le puede hablar a usted por medio de sueños. Dios le puede hablar por medio de visiones o Dios le puede hablar por medio de revelación. La Biblia dice muy claramente, hermanos, en el libro de los Hebreos lo siguiente. Dios hablando muchas veces, diga conmigo, Dios hablando muchas veces. A usted que no le ha entregado todavía a Jesús, Dios yo no sé cuántas veces ya le ha hablado, pero Dios le sigue hablando todavía el día de hoy. Dios hablando muchas veces y en muchas maneras. O sea, Dios habla de una forma y de otra forma.
dice, en otro tiempo a los hombres, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, cuando nosotros entendemos una cosa, hermanos, es lo siguiente. Su palabra nos dice claramente que el propósito de Dios, fíjese lo que le voy a decir, el propósito de Dios es que nadie se pierda. Diga conmigo, es que nadie se pierda. Ese es el propósito de Dios. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al... Es lo que Dios desea. Pero Dios mismo una vez más está clamando, ¿a quién enviaré? ¿A quién puedo enviar? Entonces, cuando el profeta, hermanos, tiene primeramente el sueño y mira al Señor, empieza, en otras palabras, Dios le empieza a hablar. Dios le empieza a hablar y vemos una cosa, que no solamente Dios le empieza a hablar por medio de sueño o por medio si haya sido una visión o una revelación. Él empieza a escuchar la voz de Dios. Qué hermoso cuando usted y yo empezamos a escuchar la voz de Dios. Por eso dice su palabra, el que tiene oídos, oiga. Mire, hermanos, cuando nosotros podemos ir comprendiendo poco a poco que Dios nos está llamando. Por eso quiero hacer énfasis claramente, Dios lo está llamando a usted y a mí. God is calling you. Because you don't know if tomorrow it is your last day. Are you ready to go with Jesus? That's the question. Dios nos está llamando y no sabemos si el día de mañana sea nuestro último día. Y la pregunta que tú te debes hacer, que yo me debo de hacer, es que si en este momento me tengo que ir, ¿estoy listo? That I am ready. Entonces, cuando Dios le habla al profeta, fíjese bien, el profeta no solamente tuvo aquella visión, pero de la misma manera el profeta empezó a oír la voz de Dios. Y dentro de lo que Dios habla, hermanos, como Dios dice la Biblia que Dios es santo, dice, dice que había ángeles y querubines, y dice, y uno al otro daban voces diciendo, santo, santo es el Señor. Un llamado que Dios hace al ser humano es como dice su palabra, dijo el Señor, sed santos porque yo soy santo. Por eso su palabra dice claramente, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios empieza a hablar al profeta y podemos mirar cómo el profeta empieza a escuchar por un lado lo que es la naturaleza de Dios. Dios no es religión. Hay personas los hermanos que comparten así reuniones en los hogares se dan cuenta de esto muy seguido, donde la persona dice, yo tengo mi religión. No se trata de religión, se trata de que usted y yo podamos establecer una relación con Jesús. Donde usted se convierta en la novia y él en el novio, bendito sea el Señor. Donde usted se convierta en la esposa y él en el esposo. Porque si usted y yo no somos la novia, no somos la esposa, entonces él no va a ser el novio, no va a ser el esposo. Y por causa de ello, usted y yo no vamos a poder participar de las bodas del Cordero. Pero si hay algo que desea es que usted y yo podamos entrar con gozo, con gusto, con alegría en nuestro corazón, podamos participar de las bodas del Cordero, donde dice la Biblia, enjugará Dios toda lágrima de ellos. Ya no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren. Se lo voy a decir de esta manera, por eso tan lindo es cuando usted y yo tenemos esta esperanza en Jesús. Fíjese lo que le voy a decir. La Biblia dice así, que la vida del hombre es corta de días, diga conmigo que es corta de días y harta de sinsabores.
Miren, desde el momento que uno nace, lo primerito que hacen por ahí, ¡pum!, le dan una en los pies o en las pompis o qué sé yo, ¿en dónde? ¿Para qué? Para que empiece a llorar. Y cuando muere normalmente, sobre todo si muere de enfermedad, ¿usted cree que muere contenta la persona? No. Entonces, fíjese bien lo que le voy a decir. Para el que escucha la voz de Dios, escuche bien usted, mi amigo. Para el que escucha la voz de Dios, Dios lo va a sacar a usted del sufrimiento. Para el que no escucha la voz de Dios, le va a tocar a un peor tormento. ¿Me escuchó bien? En otras palabras, si aquí no la está pasando bien la persona sin Dios, pues prepárese para lo que le viene después. Pero si usted y yo escuchamos la voz de Dios, aquí usted y yo podemos empezar a formar una gloria. Podemos empezar a formar un pequeño cielo, bendito sea el Señor, porque aquí nos estamos, fíjese bien, nos estamos preparando, estamos ejercitándonos, empezando a experimentar pequeñas porciones del cielo, las que vamos a experimentar por toda la eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, cuando el profeta tiene este llamado, fíjese bien lo que le voy a decir. Escuche las palabras que el profeta dice, que quizás alguna vez sean pensamientos o palabras que usted y yo hemos dicho. Ya que el profeta escucha la voz de Dios, lo mira en visión y escucha la voz de Dios, esto es lo que el profeta dice. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo he visto al Señor. El profeta, en cierta manera, él sabía que él no era digno de Dios. Y en esto, hermanos, una de las cosas que nosotros vemos en varios o diferentes pasajes, encontramos nosotros como personas, cuando Dios les está llamando, se sienten que no son dignas, que no son aptas, que no están preparadas, que no están listas. Por ejemplo, el profeta Jeremías dijo cuando Dios le llama, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. El otro día me decían que una hermana dice, soy bien burra. Yo le decía a una hermana, le decía de sus hijos, dice, son unos burros. Le digo, por favor, no les diga burros, porque si usted le está diciendo burros es que son hijos de una burra. Y si usted dice si yo digo que soy burro, entonces soy hijo de Dios. ¿Era burro? Para nada. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, mire, el profeta dice, no sé hablar, soy un niño. Jonás, cuando Dios lo llama, Jonás le huye dijéramos al compromiso, al trabajo. Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ya no voy a ir a la iglesia yo. ¿Quiere huir usted de la presencia de Dios? Dice su palabra, ¿a dónde me iré de tu presencia? Mire, déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros tenemos este llamado de parte de Dios, y como le dije, el llamado que Dios hace es para todo ser humano que viene a este planeta. ¿Me escuchó bien? El llamado es para todo ser humano que viene a este planeta, porque dice su palabra, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las excusas que el enemigo le tira a uno a su mente? Aquí le van unas cuantas, ¿ok? Una que miramos, por ejemplo, en estos profetas, es que ellos se sentían que eran incompetentes, o sea, que no lo podían hacer.
Y déjeme decirle algo claramente. Si yo quiero servirle a Dios con mis propias fuerzas, con mi propio conocimiento, téngalo por seguro que no lo voy a poder hacer. Y de la misma manera, si usted lo quiere hacer con sus propias fuerzas, con su propio conocimiento, no lo va a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, como estamos en una condición caída por causa del pecado, el pecado es más fácil para que nos va a querer arrastrar a lo malo. Mas, sin embargo, cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, lo que nosotros no creemos poder hacer, entonces ahí es cuando la palabra de Dios se va a cumplir. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Por eso Él dice claramente, para el que cree, diga conmigo, para el que cree. Para el que cree, todo le es posible. Entonces personas se sienten incompetentes, otras se sienten como con falta de que pues ¿será que yo puedo hacer esto? Y todas esas dudas, escuchen, son de parte del mismo Satanás para que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios. ¿Me escuchó bien? Que yo no puedo. Que yo no sé hablar, que yo no sé leer, que yo no sé escribir. Pues déjeme decirle que no importa nada de eso. Cuando usted, escuche bien, cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, no hay cosa que Dios no pueda sacar adelante. ¿Me escuchó bien? No hay cosa que Dios no pueda sacar adelante. Dígame una cosa, ¿los apóstoles eran hombres preparados? ¿Qué dice la Biblia? Que eran hombres del vulgo. La gente se quedaban maravilladas. Por eso la Biblia dice que Dios escogió a los preparados, o a los que pues, tienen una tremenda elocuencia o preparación. Dice que Dios escogió a lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Dios no escogió a lo fuerte, Dios escogió a lo débil para avergonzar a los fuertes. Porque mire, si yo digo que soy sabio, que soy elocuente, que tengo fuerza, pues voy a decir al rato que yo fui el que la hice. Y si hay algo en lo cual cada día me voy dando cuenta más, es que yo no puedo hacer nada sin la ayuda de Dios. Por eso, como dijo aquel hombre, ¿verdad? Muy sabiamente, que era uno de los que se consideraba más sabios, llegó a decir esta palabra: yo solo sé que no sé nada. Entre más cuentas usted se va dando de la obra que Dios hace y las maravillas que Él hace, se va dando cuenta cada día más que es Dios y no es uno. Es Dios el que hace las cosas. Otros no es porque no tengan una posición preparada bien para hacerlos. Otros sencillamente es por pereza. Dice el perezoso: el león está en el camino. Pero yo sé que aquí no hay perezosos, ¿verdad? Puros trabajadores. Aleluya. ¿A quién enviaré? ¿Al perezoso? Al perezoso no se te ocurra darle un trabajo, porque lo más seguro que no te lo va a hacer. No te lo va a hacer. ¿A quién le vas a dar el trabajo? ¿Al que anda? Al que anda movido. El libro de los Proverbios habla mucho de esto, hermanos, y el ejemplo que da muy claramente es de las hormigas. Las hormigas no tienen capitán, no tienen quien las mande, no tienen quien les diga, pero andan, mira, bien movidas. El que quiere hacer la voluntad de Dios no lo tienen que empujar para que ore, él solito va. No lo tienen que empujar para que lea la Biblia, él solito va. No lo tienen que empujar para que ayune, él solito va. No lo tienen que empujar para que vaya y comparta la palabra, él solito. Porque hay ese deseo en su corazón. Otra de las excusas muy
muy comunes es el temor. ¿Al qué dirán o si no lo hago bien? ¿Qué importa? Como decía el Violín y el Tololoche, ¿qué dirá la gente? Eso es lo que decía el Violín. ¿Qué dice el Tololoche? Que digan lo que quieran. O sea, uno mismo, el enemigo le puede poner esos pensamientos para que usted y yo no vayamos. Y le vuelvo a repetir, cada 13 segundos muere una persona. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? Otra de las cosas es el temor, principalmente pensando, ¿y si no lo hago bien? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Mire, déjeme decirle algo para que usted y yo entendamos claramente. ¿Usted cree que Dios espera que usted y yo hagamos las cosas perfectas? Ahora, ¿Dios querrá que no haga yo entonces nada? ¿Me explico? O sea, si hay algo que Dios está esperando, dice, mira mi hijo, como tú lo estás haciendo, como alguien dijo, le estás echando ganas, no te preocupes, yo te voy a ayudar a arreglar las cosas que tú no sabes acomodar. Porque mira hermanos, Dios no busca gente preparada, Dios busca gente dispuesta. Voltéese con su vecino, dígale, Dios está buscando a ti gente dispuesta, dígale. Usted que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, mire hermanos, el enemigo que sutilmente engaña a la gente. Todavía no estás preparado. Pues ¿cuándo te vas a estar preparado? Y uno dice, y si entrego mi vida a Jesús y peco, ¿quién dijo que no vas a pecar? Levanten la mano los que nunca han pecado después de que le entregaron su vida a Jesús. A ver, los que no le han entregado, volteen a ver quién levantó la mano. Ahora levanten la mano todos los que después que le entregaron su vida a Jesús han pecado. Ahora dése cuenta para que vea. Pues usted va a ser otro igual. Por eso la Biblia dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente dispuesta. Gente que le diga al Señor, Señor, heme aquí. Luego miramos, hermanos, que la persona cuando no mira la necesidad, espero que con esto poquito que les he mencionado, le vuelvo a repetir, una persona muere cada 13 segundos. Puede ser su familiar, puede ser su vecino, puede ser su compañero de trabajo, puede ser aquella persona que se acaba de cruzar el día de hoy que usted no la conocía. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que se salve? Esa es la pregunta. ¿O qué puedo hacer yo para que esa persona se salve? Si hay una cosa, fíjese bien lo que le voy a decir. Dios nos ha dejado como un privilegio, pero principalmente como una tarea, como una responsabilidad o como un trabajo, es cumplir su misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? Jesús lo dijo claramente, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Mientras tú y yo vayamos y le digamos al impío que Jesucristo lo ama, que se arrepienta para que pueda tener vida. Si el impío no se arrepiente, usted y yo nos lavamos las manos. Pero si tú y yo no vamos y le decimos al pecador, al impío que se arrepienta, que Jesús lo ama, que Jesús lo quiere perdonar, que Jesús le quiere bendecir, que Jesús le quiere ayudar, si tú y yo no vamos, dice el profeta, esa sangre va a caer sobre. Dese cuenta lo importante que es esto.
El servir a Dios no es venir y sentarnos nada más ahí en la banquita. El servir a Dios, es más, ahora ya les he dicho a los hermanos y ahí les va buena. Los que hacen el trabajo aquí en la iglesia, Dios los bendiga a todos los que trabajan. Esto tómelo como su pasatiempo nada más. El verdadero trabajo no está acá adentro. El verdadero trabajo que Dios está esperando de usted y de mí está allá afuera. ¿Me escuchó bien? Eso es lo que Dios está esperando de nosotros cada día más. Cuando la persona no mira la necesidad, le dijeron al Señor: ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y el Señor, cuando le hacen esa pregunta, le dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste, dijo el Señor. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Mire, dejo decirle claramente, si hay algo, escuche bien, si hay algo que vale la pena o que es de grande valor delante de los ojos de Dios, es aquellas cosas que usted y yo le compartimos a las personas para que estas cosas sean las que les puedan ayudar a llegar a la vida eterna. ¿Me escuchó bien? Todo aquello que usted y yo esté en nuestras fuerzas y en nuestras manos poder hacer y poder compartirles a los demás, que les pueda permitir tener, dijéramos, la puerta abierta para entrar al cielo, bendito sea el nombre de Jesús, delante de los ojos de Dios. Eso es lo que cuenta. Por último, esta es una bien común de algunos. Pues no tengo tiempo, fíjese. Fíjese que no tengo tiempo. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Pues es que he estado bien ocupado. Ah, ok. ¿En qué has estado ocupado? ¿En qué has estado ocupado? ¿Y por qué no has ido al estudio? Pues es que estaba ocupado, fíjate. Ah, qué bien. Oye, ¿y por qué no has ido a evangelizar? Pues fíjate que estoy ocupado. Porque si no trabajo, pues ¿quién va a pagar mi renta? ¿Quién va a pagar mi carro? ¿Quién va a pagar esto? Ah, sí. ¿Qué tanto te vas a llevar de eso al cielo? A ver, dime por favor, ¿qué es lo que te vas a llevar al cielo? Si tú se te ha olvidado, te quiero invitar para que vayas a este velorio de este muchacho. Creo que va a ser el miércoles. Y míralo y te fijas lo que se lleva el muchacho. Y así como lo miras a él, así te vas a ir tú. ¿Qué no dice su palabra? Sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de. Por eso Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Si hay algo, hermanos, que vale la pena, es hacer aquellas cosas que cuentan para la eternidad. Es lo que verdaderamente vale la pena. De ahí en fuera, nada nos vamos a llevar. El afán, las presiones de la vida nos pueden llevar a perder nuestra propia alma. Nuestra propia alma. No la alma de los demás solamente, sino mi propia alma. Pero déjeme decirle algo. Fíjese bien. Quizás usted y yo con esto que hemos escuchado nos sintamos con culpa. Yo les soy honesto, hay momentos que yo me siento culpable, que no he hecho lo que puedo hacer. Pero aquí le tengo una buena noticia. Cuando el profeta se sintió de esa manera, se sintió que él no podía hacerlo, se sintió que era incapaz, se sintió que era un hombre inmundo de labios. Nos dice
la Biblia lo siguiente: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Dios no quiere que tú y yo vivamos con culpabilidad. Si hay algo que Dios quiere, es que tú y yo vivamos con toda libertad. Mira, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, ¿para qué vives atormentándole? Entrégale tu vida a Jesús hoy. ¿No crees que sea la mejor decisión para tu vida? Si tú no has hecho lo que sabes que necesitas hacer, sencillamente dile: Señor, perdóname, pero yo lo voy a hacer, Señor Jesús. Yo lo quiero hacer. Jesús les dijo a los discípulos, dice Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave solamente los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Todo aquel que le ha entregado su vida a Jesús, diga: limpio. Diga conmigo: limpio estoy. ¿Vosotros limpios qué? Estamos. Y en el capítulo 15 es algo que me llama la atención, y con esto quiero ir terminando. Dice Cristo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, esto es lo que Cristo hace, lo quitará. O sea, Cristo dice: mira, si tú no llevas fruto, tarde o temprano, sin que yo quiera, solito te me vas a ¿qué? A despegar. Y todo aquel que lleva fruto, aquel que dice: yo aquí estoy, Señor, llueva, truene, relampaguee, aquí estoy, Señor. No importa cómo esté la situación, aquí estoy, Señor. No importa lo que esté pasando, aquí estoy, Señor. Todo aquel que lleva fruto, esto es lo que Cristo hace, le limpiará. ¿Cómo está la cosa? Sí, mira, tú ya estás limpio por la palabra, pero como estás llevando fruto, Cristo te va a limpiar. ¿Y para qué creen que Cristo te quiere limpiar? Para que lleves más fruto. Para que lleves más fruto. Y termina diciendo: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Después, hermanos, que el profeta tiene esa experiencia donde dice que aquel querubín le pasa aquel carbón encendido y limpia sus labios. Aquí es donde viene la parte que leímos al principio. Quiero invitarlos que se pongan en pie, por favor. Cuando usted y yo entendemos que el propósito de Dios es que su alma no se pierda, diga conmigo: que mi alma no se pierda. Ese es el propósito de Dios, que el alma de usted y mi alma no se pierda, sino que mi alma y su alma se salve. Cuando usted y yo entendemos esto, reconocemos, y de ahí es donde hay la disposición y la voluntad nuestra, y donde llegamos al momento que ya no hay peros, como alguien dijo, que valgan. Estamos dispuestos a vivir para Jesús. Por eso dice su palabra: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de Jesús. ¿Somos de quién? De Jesús. Y aquí es donde el profeta termina ahora recibiendo la invitación de Jesús. Y esta es la invitación de Jesús para ti. Después oí la voz de Jesús
Diga conmigo, hoy he oído la voz de Jesús. He oído la voz de Jesús que me dice: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Yo quiero hacer dos invitaciones en este día. Primeramente, yo quiero invitar a aquellos que aún no han hecho a Jesús su Señor. Aquellos que aún no han abierto aún su corazón y no le han permitido que sea, como dijo Tomás, su Dios, su Señor y su Salvador. A ti te quiero invitar primeramente y decirte: no permitas que esos pensamientos que te están deteniendo te detengan más. Yo no conozco cuáles son tus pensamientos, Dios sí los conoce. Pero esos pensamientos Dios los quiere quitar de tu corazón, de tu mente, y decirte: hijo, hija, te estaba esperando. Quiero invitar a aquel que no le ha entregado su vida a Jesús. Queremos orar por ti, porque recuerda una cosa: cada 13 segundos una persona muere. Tú y yo sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Por qué no haces a Jesús este día tu Señor? Quiero invitarle a aquel que ha oído la voz de Jesús, que venga conmigo a este altar. Queremos orar por usted, para que tú y yo podamos tener el día de mañana, o de hoy mismo en sí, tener la confianza de decir: Jesús, si el día de mañana es el tiempo de mi partida, me voy contigo, Jesús. Me voy contigo, Jesús. La voz de Jesús está siendo muy audible el día de hoy a nuestros corazones. ¿Por qué no levanta tus manos ahí donde estás? Y dile juntamente conmigo: Señor Jesús, yo reconozco, Señor, que me has estado hablando en una y otra manera, Jesús. Pero mi corazón, Señor, se había detenido. Pero en este día, Jesús, abro mi corazón. Dígale: abro mi corazón. Abro mi corazón, Jesús. Ven, Jesús, a mi vida. Ven a mi vida, Jesús. Dígale: ven a mi vida, Jesús. Me entrego, Jesús. Me rindo, Jesús. Quiero vivir para ti, Jesús. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Dios, Jesús. Te recibo, Jesús. Te recibo, Jesús. Te recibo en mi corazón, Jesucristo. Entra en mi corazón, Jesús. Cámbiame, Jesucristo. Transfórmame, Jesús. Quiero vivir para ti, Jesús. Quiero vivir para ti, Jesús. Quiero vivir para ti, Jesús. Aleluya.
Aleluya, la victoria está en mí. Aleluya, tú la tienes para mí. La muerte vencido está, porque mi Rey venció, sentado en majestad, dando a nuestro Rey. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, tú la tienes para mí. Muerte vencido está, porque mi Rey venció, sentado en majestad, pasando a nuestro Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, tú la tienes para mí. Vencido está, porque mi Rey venció, sentado en majestad, pasando a nuestro Rey. Aleluya, la victoria está en mí. Aleluya, tú la tienes para mí. La muerte vencido está, porque mi Rey venció, sentado en majestad, pasando a nuestro Rey. Aleluya, la victoria está en ti.
Señor. Alaba al Señor. Aleluya, alaba al Señor.